pues entonces, antes que nada, les agradecemos mucho aquí su presencia, pero le agradecemos muchísimo también a Guillermo, siempre tan gentil, que nos acepta cualquier provocación, ¿no? Que a pesar de que siempre nuestros reproches eran que él ya no le dijera que sí a todos, pues nosotros seguimos provocándolo y él nos dice que sí. Entonces la idea era que se hiciera una reflexión más que nada dirigida a ustedes de cuál es el mundo actual, cuáles son las condiciones políticas en América Latina, bueno, y en general en México. Muchos de ustedes seguramente han leído la columna que Guillermo publica en La Jornada todos los domingos. La plática de hoy estaría más relacionada con la columna, bueno, centralmente con la columna que ha publicado este domingo anterior y, bueno, temas que van a ir surgiendo, ¿no? Ahí también en toda esta temática. Al final de la plática, sí, nos gustaría muchísimo que ustedes expusieran sus dudas, sus comentarios y que se iniciara todo un diálogo acá con Guillermo, ¿no? Por allá vemos también algunos profesores del compañero departamento de hasta acá abajo. Si te quieres pasar por acá, no sé. Bueno, entonces, Guillermo, por favor, y muchísimas gracias de vuelta. Antes que nada, les agradezco muchísimo a los organizadores y les agradezco a ustedes el esfuerzo político y físico de subir hasta aquí para escuchar. Desgraciadamente, eso es el nivel todavía de la universidad y de la calidad de vida contra el cual tenemos que combatir. Un pinche ascensor que no lo arregla. Les importa un pito la gente, barreras contra todo el que no esté en perfectas condiciones físicas. Bueno, Augusto Monterroso, que ustedes seguramente lo conocerán, un gran escritor guatemalteco refugiado en México, que era un hombre muy parco, iniciaba su conferencia diciendo: seré breve, y a continuación decía: he dicho. Yo tan breve no voy a ser, pero trataré de ser lo más conciso posible, aunque el tema es muy vasto, para que ustedes tengan posibilidad de intervenir, refutar, discutir, preguntar, tirar tomates, lo que quieran. Lo primero de todo es esto. Esta crisis mundial que vivimos, que vive en México, que vivimos todos, y que ha significado un desastre para el nivel de civilización, para el nivel de conquista, para el nivel de vida, para todo. Forma parte de una ofensiva gigantesca contra todos los derechos de los trabajadores, que comenzó por los 80 y que fue de crisis en crisis hasta transformarse en esta crisis, que es la más grande que jamás ha tenido el capitalismo. Es decir, el mundo se ha globalizado totalmente, no hay ningún rincón del mundo que no esté subsumido, dirigido, controlado, explotado por el capital, y al mismo tiempo se ha generalizado una ofensiva gigantesca que proviene del hecho de que para mantener un volumen de ganancias altas, cuando sin embargo la tasa de ganancia por producto tiende a caer, tienen que volver a los métodos salvajes del siglo XIX, al despojo de la naturaleza, a la destrucción ambiental, sin pensar en la recuperación, al aniquilamiento de especies, entre ellos también de enteras civilizaciones, lengua, costumbres,
grupos étnicos, a la transformación del cultivo de los alimentos en cultivo de plantas para que funcionen los automóviles, sacándole la comida de la boca literalmente a millones de personas, a la prolongación de la jornada de trabajo, al trabajo infantil, al trabajo de las mujeres cada vez peor pagado y en las peores condiciones posibles, al aumento de la delincuencia como parte esencial del funcionamiento del capitalismo, como la época de Dickens. Parece el siglo XIX. ¿Dónde están las 8 horas? ¿Quién vive 8 horas? Todo el mundo tiene 2, 3 trabajos, cuando no trabaja, si trabaja por cuenta propia o trata de hacerlo, es mucho más de las 8 horas. El trabajo infantil es una cosa generalizada, son millones. La prostitución, la droga, son la parte esencial más importante del capital. El mundo está globalizado, como nunca. No podemos ver, por consiguiente, ni la economía, ni la política de ningún país, por grande que sea, como en México, fuera de eso, porque hay una interrelación. Ninguno de estos países están en Marte o en la Luna, están en una interrelación. Sobre todo para quien vive al lado de un elefante, como es Estados Unidos. Si el elefante se resfría, o si el elefante tiene diarrea, el que está al lado sufre, inevitablemente sufre. No se puede pensar en un mundo aislado, no se puede pensar en México como un proceso aislado, no se puede pensar en las elecciones de México sin pensar en qué pasa con los 10 millones de mexicanos que están en Estados Unidos. No se puede pensar en México sin pensar en qué va a pasar en Estados Unidos, en la elección de Estados Unidos, o en la economía de Estados Unidos, en cuanto China decida qué es lo que va a hacer. Todo está concatenado por todo. Y eso es la primera conclusión. El capitalismo, que se creía absolutamente triunfante alrededor de los fines de los años 80, hoy se ve obligado a enfrentar una situación marcada por la pérdida mundial de confianza en la idea de que el mercado iba a solucionar todo. Ya nadie cree eso que antes lo creían, de que el Estado debía desaparecer porque el mercado solucionaba todo. Incluso en Estados Unidos el Estado debe intervenir brutalmente, no solamente haciendo la guerra para mantener un aparato productivo, sino también dándole cientos de miles de millones de dólares a los banqueros para que sigan subsistiendo. Y en todos los países es lo mismo. La tasa Tobin, el impuesto a las transacciones financieras, que parecía una locura propuesta por Attac y por los grupos de izquierda en escala internacional, ahora las está aplicando el gobierno derechista de Sarkozy en Francia. Y los pide a Angela Merkel para toda la Unión Europea. Es decir, que los bancos paguen impuestos, simplemente, cosa que hasta ahora no pagaban. Entonces, los gobiernos del gran capital se han visto obligados a hacer políticas que ni soñaban. Y ha habido en escala mundial un resquebrajamiento de la hegemonía cultural del capitalismo. Nosotros es el único sistema posible, el mercado debe decidir todo, la democracia somos nosotros, porque somos demócratas y entonces le tiramos bombas a los que no son demócratas. Eso se ha resquebrajado, y por lo tanto se ha resquebrajado también en buena medida elementos de dominación sobre la inmensa mayoría de la población. Eso hace que muchos estados, como el Estado mexicano,
estén colgados de un hilo y pasen a ser semi-estados, estados en estado gaseoso, semi-estados, porque no tienen el consenso. ¿El Estado en qué se basaba? En el consenso. La gente creía que el de arriba te iba a solucionar las cosas, que iba a ser decente, que las cosas iban a funcionar, etcétera, etcétera. Todo eso desapareció, repudio generalizado, y entonces tiene que basar cada vez más en la violencia. Pero además una violencia que no es legítima, porque antes se aceptaba que la violencia del Estado, la policía tenía que tener una violencia porque la policía te defendía de los ladrones, etc. Ahora, cuando el Estado y la policía son ladrones, hay de quien te defiende. Entonces se rompe elementos de la llamada violencia legítima, se generaliza la violencia por todos lados, los narcos ligados con los generales, con la policía, con todas estas cosas, y eso tiende a producir también la idea de que si no peleas, no consigues nada. Todavía no se ha generalizado eso. No se ha generalizado. Grecia resiste como puede. Grecia tiene una tradición de lucha muy grande. Resistieron a los nazis, a los fascistas, después a los ingleses. Tienen tradiciones enormes. Pero otros países no resisten. En España le han hecho lo mismo que le han hecho en Grecia y no hay resistencia, o muy poca. Y aquí ha sido un desastre, porque te han robado todo que te podían robar del bolsillo, el nivel de vida, todo, y no hay mucha resistencia. Pero hay expresiones de inquietud importantes. ¿Qué pasa? ¿En qué se transformó este país? Este país, que fue muy importante, que bajo López Portillo incluso exportaba alimentos, hoy es un país que lo único que hace es exportar crudo para importar combustible refinado de Estados Unidos en vez de refinarlo aquí, y exportar carne humana, 10 millones de migrantes, esperando además que esta carne humana, que trabaja en condiciones de semi-esclavitud en Estados Unidos, mande las remesas suficientes para sustituir la falta de inversiones que hacen del gobierno, ¿no? Entonces enteras regiones viven de las remesas, no de las inversiones del gobierno. Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guerrero. Y por consiguiente el país es 10 veces más dependiente de Estados Unidos, porque una crisis de Estados Unidos y el racismo creciente en Estados Unidos y la propuesta de los republicanos de expulsar a todos los inmigrantes, afecta directamente el nivel de vida posible de aquí, ya que buena parte de la población depende de lo que se gana allá y no de lo que se produce aquí. En Estados Unidos ha habido un retroceso gigantesco. El nivel de vida de la población está ahora más o menos al nivel de los años 70, desde el punto de vista de los ingresos. Se ha restringido el consumo y por consiguiente hay una crisis importante en la producción. Fueron a la quiebra empresas como General Motors, la más grande del mundo en el automóvil, porque claro, para vender automóviles tiene que haber quien lo pueda comprar. Y Estados Unidos se vio obligado, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno del gran capital, a salvar a las grandes empresas y a salvar a los bancos con inyecciones enormes de capital que no puede mantener permanentemente, que no puede aumentar. Es decir, cerró la herida en lo inmediato, pero no pudo resolver todas las otras cosas. Europa se derrumbó. Grecia está al borde de la quiebra, pero también Italia está al borde de la quiebra. Italia tiene un decrecimiento, es decir, un crecimiento negativo, un aumento de
de una pérdida de velocidad de casi el 2% anual. Francia también está en gravísima situación. Es decir, media Europa está en crisis. ¿Qué pasa con China? China sostenía a Estados Unidos y lo sigue sosteniendo. Si China no comprase los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el dólar se derrumbaría. China lo sigue sosteniendo y sigue comprando empresas de Estados Unidos y comprando empresas de Europa a rolete, por todos lados. Eso sostiene a Estados Unidos, pero no lo puede hacer indefinidamente. ¿Por qué? Porque lo hacía, entre otras cosas, porque exportaba a la Unión Europea el 17% de su producción y ha caído el consumo enormemente de los productos chinos y de todos los productos de la Unión Europea. Entonces ya no tiene esos ingresos. Y exportaba a Estados Unidos, pero también Estados Unidos está semiparado. Entonces se encuentra ante una disyuntiva. Si quiere mantener un crecimiento anual como mínimo del 8%, que es el mínimo para poder absorber la creciente masa de desocupados del campo que vienen a trabajar en las ciudades, o sea, un proceso de industrialización que absorbe esa fuerza de trabajo, tiene que sustituir los mercados perdidos. La única vía para hacer eso es aumentar la productividad agrícola, o sea, mecanizar el campo, lo cual significa desplazar mano de obra. Van a aumentar enormemente la cantidad de campesinos que van a tener que irse a trabajar a las ciudades, a las industrias, y a los cuales va a haber que conseguirles casa, luz, agua, trabajo, etcétera, etcétera. Por consiguiente van a aumentar los gastos y los salarios. El costo por unidad de trabajador chino va a aumentar, ya está aumentando. Grandes empresas están yendo a países con mano de obra más barata, como Taiwán, como Tailandia. Multimillonarios chinos están pensando en escaparse de China porque van a venir en impuestos. Van a tener más trabajadores urbanos con más derechos, significa más sindicatos, significa más democracia. No podrán mantener la actual situación de un gobierno absolutamente totalitario que decide hasta qué se puede ver en internet y salarios bajísimos. No la van a poder mantener. Entonces hay una transformación que va a significar que los chinos no van a poder seguir sosteniendo el dólar hasta ahora, por consiguiente que la economía de Estados Unidos va a estar más afectada, por consiguiente que la de México va a estar más afectada y la de otros países de América Latina, y los chinos van a tener que conseguir alimentos afuera. Ya están comprando a África, se han comprado media África, se han comprado enormes extensiones de tierra en Etiopía, en Sudán. Recientemente se compraron 300.000 hectáreas en Argentina para plantar soya. ¿Por qué? Porque buena parte de los alimentos que necesita la nueva burguesía, que pasó a comer carne de vaca que antes no comía, tienen que conseguirse en el extranjero, porque China no se puede permitir el lujo de destinar una hectárea para una vaca, pues en una hectárea planta arroz para 14 familias. Para mantener la vaca tienen que importar forraje, y ese forraje se tiene que producir, aunque sea a 30.000 kilómetros de distancia. Porque si el burgués quiere un bistec, pues le va a salir caro. Entonces hay transformaciones productivas en escala mundial y despilfarros gigantescos. ¿Saben ustedes lo que es
que alimentar a China con cantidades cada vez más grandes de alimentos, porque va aumentando el nivel de vida de los chinos. En promedio todavía el nivel de vida de los chinos es muy bajo, es comparable al de los portugueses. A medida que aumente ese nivel de vida, aumenta también los consumos. Entonces, transportándolo desde 20 a 30.000 kilómetros y en la contaminación que significa eso, cargueros que pierden petróleo por todos los océanos, derrames de petróleo, es un desastre ecológico gigantesco. Es decir, el desarrollo del capitalismo es simultáneamente desastre social, desastre económico y profundización de la crisis. Hay que ver entonces en esa perspectiva lo que está pasando en México. Se vuelve entonces al siglo XIX, y el siglo XIX es el que preparó la Revolución Mexicana, que fue una revolución democrática, donde además los campesinos, entonces mayoritarios, luchaban por la tierra. No consiguieron la tierra, es una cosa pendiente, consiguieron derechos agrarios, pero no consiguieron la tierra, y está pendiente en la otra gran reivindicación de la Revolución Mexicana, que fue reconquistar los derechos de los pueblos y reconquistar la democracia en forma colectiva, porque cada vez este país es más y más antidemocrático en cada uno de los aspectos, en todos los aspectos de la vida. Y su sistema parlamentario, judicial, no tiene nada que ver con las reivindicaciones populares. Mientras en Bolivia los jueces son elegidos por voluntad popular y son revocables, aquí tenemos un sistema judiciario absolutamente corrupto, inamovible, nombrado por el poder y usado por el poder, muy mezclado además con el narcotráfico, que es capaz de ponerle 106 años de cárcel al dirigente de un movimiento como el de Atenco, que simplemente defendía las tierras de ellos contra la expropiación para hacer un aeropuerto para beneficio de Fox y de unos cuantos bandidos. Es decir, y lo mismo el sistema parlamentario. Hay una necesidad de volver a distribuir todas las cartas, o sea, una necesidad de una nueva revolución, en este caso democrática y de independencia, porque no se ha logrado ninguna de las cosas. En escala mundial se vive todavía la necesidad de completar la Revolución Francesa. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la igualdad? Pero sobre todo, ¿dónde está la fraternidad? En ningún lado. Entonces, hay una necesidad de completar lo que fue un ciclo que no ha terminado, como lo demuestra la Revolución Árabe. La Revolución Árabe es todavía un coletazo de la Revolución Francesa y de las revoluciones de 1848 para formar las naciones. Es una revolución democrática, donde como en toda revolución las cosas vienen mezcladas. Cuando hay una marejada, un mar de fondo, salen a la superficie y quedan en la arena zapatos viejos, carcasas de animales, podredumbre de todo tipo, porque el mar de fondo mezcla todo. Ninguna revolución ha empezado jamás en forma pura. La Revolución Francesa empezó pidiendo una constitución al rey, que quisiera otorgar una constitución. Robespierre era uno de los que le pidieron eso.
Y empezó también porque el hermano del rey le serruchaba el piso a su hermanito y quería sustituirlo y estaban bien las cosas. Es decir, sectores de la nobleza se mezclaron con reivindicaciones de otro tipo, se mezcló todo. La revolución de 1848, entre las barricadas en París, eran de obreros socialistas. El que llegó al poder era Luis Felipe de Galité, uno de los Borbones, uno de las clases dominantes. Es decir, todos los procesos de cambio empiezan en forma confusa y empiezan mezclados. Cuando la prensa interesadamente dice que la revolución árabe lleva al triunfo de los islamistas, toma por imbéciles a los electores. En primer lugar, porque toda revolución empieza así. En segundo lugar, porque cuando hay una transformación social, lo único que queda más o menos estable son unas pocas instituciones, por ejemplo, que se parten además. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que se partió, una parte tuvo con la Revolución Francesa, otra parte no. Con la guerra de independencia aquí, el cura Morelos, el cura Hidalgo, pero otra parte los condenados y los jueces. Es decir, algunas instituciones, y la gente agarra para darle un nuevo sentido los viejos instrumentos. ¿Los viejos instrumentos qué son? Las tradiciones, la religión, lo único que los ha podido juntar en un momento, pero le da un nuevo contenido. En parte el ejército también, porque el ejército habla de nacionalismo y otras cosas. Y entonces aparecen en primer plano, transitoriamente, estos tipos que son frenos, pero que al mismo tiempo son llevados por un impulso permanente, que no cesa. Estamos en un mundo que nadie controla y que no cesa en su movilización y en sus cambios, pero donde todo está unido, concatenado. Lo que pasa en el norte de África debilita enormemente todo el norte de África y el mundo árabe. Todo el dispositivo de Estados Unidos, que se basaba sobre todas las dictaduras, y en un status quo dominado por las dictaduras, y todo el dispositivo de Israel, que también se basaba sobre eso. Israel no dice nada sobre Siria, porque Israel está rogando que se quede todavía en el gobierno Bashir Assad, porque él le garantiza una cierta estabilidad que en cambio una radicalización, incluso musulmana, no le garantizaría, se podría todo el movimiento, todo el Medio Oriente. Es decir, contrariamente a lo que dicen algunos que solo pueden pensar en blanco y en negro, y que no miran la realidad, sino que miran y sus propios intereses. Me refiero desgraciadamente incluso a gobiernos progresistas, como el de Chávez o el de Cuba. La revolución árabe no la produjo el imperialismo, como la rebelión en Grecia no la produce el imperialismo, como lo que está pasando con los indígenas en la Argentina no lo produce el imperialismo. Esta gente que se opone al gobierno, aliado a ellos, el resultado de un proceso que debilita al imperialismo y por todo consiguiente es favorable para el pueblo de México. El pueblo de México no puede pensar solo en sus propias fuerzas, pues estaríamos jodidos si tuviéramos que pensar solamente en lo que tenemos entre manos. Tenemos que contar también con ese proceso, porque esos son aliados. Cuando tu enemigo está más débil, tú, aunque no hayas aumentado en 1 gramo, tus músculos están más fuertes, porque el otro está más débil. Entonces se está produciendo un proceso que está debilitando a Estados Unidos, se tuvo que ir a Irak, está negociando a los talibanes para irse de Afganistán, no puede atacar a Irán, porque se le levantaría todo el mundo en contra, y tiene que negociar con China, que de hecho es su enemigo. Entonces, hay cambios. En este plano se dan las elecciones.
no estamos solamente ante un proceso electoral común. En México, durante muchísimo tiempo, las clases dominantes gobernaron sin problemas. López Portillo se presentó solo, no tenía ningún otro candidato, el PRI. Era solamente López Portillo. López Portillo dijo que bastaba que votase él por él mismo y ya ganaba. ¿Por qué? Porque no necesitaban el fraude. La gente era priista. Había un dominio de las cabezas de la gente. Hoy está en crisis la unidad burguesa. Están peleados PRI y PAN por el poder, pero también porque tienen diferencias. Está en crisis las instituciones. Está en crisis la idea de la gente de que hay que respetar a los diputados, los senadores, al gobierno, a las instituciones. Todo eso nadie cree. Hay una crisis de hegemonía y hay una crisis interburguesa, y la crisis es tan profunda que los narcos tienen más fuerza que los militares. Está partido todo eso. El Estado está débil. Entonces estamos ante una situación de crisis profunda del país que necesita una regeneración profunda, no una simple elección. No se trata de poner un papelito en la urna. Por supuesto que hay que ponerlo. Y hay que ponerlo contra el PRI y el PAN. Pero no se trata de eso. Se trata de que ese papelito pueda ser defendido por una fuerza social. De que haya fuerza social para defender eso. Se trata de que haya un cambio en la relación de fuerza. Se trata de que haya un cambio en la cabeza de la gente. De que aprovechando este cambio puedan comprender de que hay que empezar a resolver los problemas por sí mismos. De que hay que practicar relaciones autonómicas, de que hay que empezar a hacer experiencias de autogestión, de que hay que empezar a autoorganizarse, de que hay que empezar a dar soluciones y no a esperarlas de salvadores que no existen. De ninguno, porque ahora el de mejor con mejor pues la voluntad no es un salvador porque no puede cambiar nada. Entonces, ¿qué hacer? Lo esencial es tomar medidas fundamentales. En primer lugar, garantizar el trabajo a todos. Garantizar los derechos indígenas, o sea, el derecho a ser igual que los demás explotados, lo cual es una cosa elemental, pero es así. Es decir, de los explotados, el más explotado es el indio, porque gana menos y porque además no es considerado de la misma calidad humana que el otro. Que tenga los mismos derechos. Un principio elemental de democracia. Por empezar, ampliar el mercado interno para que la gente no tenga que emigrar masivamente a Estados Unidos arriesgando morirse al cruzar la frontera, el desierto o el río, ser discriminado, etcétera, etcétera, y producir allá lo que le podría producir aquí. Aumentos importantes de salario. Plan general de trabajo, de creación de trabajo. Eliminación de las condiciones monstruosas de esclavitud. No puede ser que como en Pasta de Concho o en la minería mexicana, la minería del carbón, un hombre tenga que estar 8 horas de trabajo acuclillado ahí con un pico, respirando el carbón que le lesiona los pulmones, destrozándose la columna para ganar un salario de miseria. Eso se hacía en la Edad Media, pero se sigue haciendo en México. Eso es inhumano, no puede ser. Entonces, esas condiciones de esclavitud tienen que ser eliminadas. La protesta contra la minería no es solamente porque destruye el territorio y consume el agua de los agricultores, es también porque es inhumana. Mandar a un tipo a un socavón es inhumano. Eso lo puede hacer una máquina, pero no un hombre. Entonces, planes concretos de movilización en torno a reivindicaciones de la gente. Plan de sanidad, no puede ser que
que no haya remedios para las enfermedades producidas por el capitalismo, porque en realidad cuando la gente llega vieja y aparece el cáncer, es una situación nueva. En los siglos anteriores no era así, ni se llegaba viejo, se morían antes naturalmente, pero no de diabetes o de problemas cardíacos, se morían de un mazazo, no de otra cosa. Y por supuesto no había enfermedades de viejos, ni había cáncer. En las poblaciones indígenas no hay cáncer. Entonces, las enfermedades producidas por el capitalismo tienen que tener una atención particular y se las debe remediar. Y no hay, no le dan ni siquiera los medicamentos y elevar aquí la producción. México es un país rico, de gente muy pobre, con 80% de pobreza. Es un país que va para atrás desde el punto de vista cultural, que va para atrás desde el punto de vista productivo y que va muy para atrás desde el punto de vista de los recursos que brindaba la naturaleza. O sea, hay que evitar ese retroceso. Hay que llegar a acuerdos con otros países centroamericanos, e incluso con los desocupados de Estados Unidos, y ayudar a los millones de mexicanos y de latinos que hay en Estados Unidos para que sean una fuerza de transformación en Estados Unidos, para que luchen por sus derechos plenos, ya que pagan impuesto municipal por su derecho al voto, ya que pagan impuestos en los alimentos por sus derechos a controlar las municipalidades y incidir en la vida política, que tengan una intervención sindical, es decir, de modo tal que adquieran autoconfianza, no estén marginados y le den al mismo tiempo mayor seguridad a los trabajadores de Estados Unidos, cuyos sindicatos se han debilitado al extremo. Si en el automóvil actualmente, en la Ford o en la General Motors, el índice de sindicalización está entre el 3 y el 5%, ¿quieren decir cómo se puede hacer para parar una fábrica de 60.000 personas con un 5% sindicalizado? Los sindicatos están castrados. No hablemos de que además los charros y todas esas cosas, pero aunque quisieran pelear no lo pueden hacer, porque no tienen fuerza. Hay que desarrollar, como en el siglo XIX, organismos de lucha. Los sindicatos charros, los que esperaban del gobierno, todo eso van a seguir existiendo. Por eso hay un combate por la democratización contra esa gente, porque hay tendencias democráticas, pero también tiene que haber un combate por crear organismos que sean realmente representativos de lucha. Asambleas de los pueblos indígenas, asambleas con campesinas, asambleas de trabajadores que formen consejos o comités de fábrica mucho más allá del propio sindicato, y que vaya más allá de la tarea puramente de democratización de una institución integrada en el Estado, como están la gran mayoría de los sindicatos, para crear una organización de lucha que sustituya al Estado. El domingo yo escribí un artículo sobre eso, y el lunes hubo un tipo que fue agente de Salinas, agente de todos los gobiernos reaccionarios de Oaxaca, agente de todos, de López Portillo, de todos, como Polichinela, servidor de todos los patrones posibles. No quiero decir el nombre, pero se llama Gustavo Esteva. Ese tipo escribió, sin entender un pito, pone lo que decía García Linera, que efectivamente quiere reforzar un Estado dándole leña a los indígenas. Y a mí, que digo, desde hace décadas, hablo de autogestión, autonomía, todo lo opuesto, y que lo critico
A García Merino nos pone lado a lado y nos acusa de estatista. Marx, y conste que la primera vez que nombra a Marx, Marx decía que el socialismo es una federación de libres comunas asociadas, o sea, la más amplia libertad de asociación sin un aparato estatal, dependiente de la libertad, donde la libertad de todos es la garantía de la libertad de cada uno, y cada uno puede decir lo que quiera y hacer lo que quiera en esa comuna. Entonces, la autogestión, la autonomía, la autoorganización, la organización de poderes populares, la organización de la gente que entre sí discute, cambia experiencias, lima sus diferencias, trata de llegar a conclusiones comunes, busca una solución colectiva y no individual a sus problemas. Es la base de la salida anticapitalista. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que este estado, semi-estado, que se derrumba y que está ahí, o que no llega a cristalizarse, como en Bolivia, existe. Entonces eso plantea que te van a imponer en una época de elecciones votar. Y significa que también te vas a tener que defender de una ley. Y significa que vas a tener que pelear por un derecho en el marco de eso. Al mismo tiempo que estás creando la base de otra cosa. Como la crean la policía comunitaria, como la crean los organismos de esto. No hay autonomía en una sola localidad, como pensaban los zapatistas, los zapatistas de Chiapas, no los zapatistas de Emiliano, ¿no? Una sola localidad. La autonomía tiene que abarcar todo un distrito, toda una cuenca. Sino, ¿qué haces con tus desechos? Se los tiras al vecino, los tiras en el río que va a servir a que viene agua abajo, le quitas el agua. No puede ser, tiene que haber por lo menos un regional. Eso significa pensar diferencias, trabajar con gente diferente, buscar soluciones colectivas, significa aprender democracia. Pues eso es lo que hay que defender, significa crear Estado de abajo, mientras al mismo tiempo se participan en las elecciones. En las elecciones, por supuesto, el objetivo es debilitar todo lo posible a ese bloque formado por el gran capital extranjero, los altos mandos corruptos de la Fuerza de Seguridad del Estado, la gran banca, los terratenientes y todos sus achichincles del PRI y del PAN. A eso se queda votar. Bueno, como mexicano yo voy a votar, por supuesto, contra eso. Pero como mexicano creo que no nos podemos limitar simplemente a votar. Tenemos que crear las condiciones para que la votación sea reconocida, porque no basta con fijar un principio. Los principios viven si tienen manitas y patitas, están organizadas y tienen fuerza detrás, y eso es lo que hay que crear. Bueno, nada más, yo estoy a disposición de ustedes para todo lo que quieran plantear.